¿Qué tal, chavos? Esta vez vamos a ver qué es Excel y pues yo creo que muchos ya lo conocen, que es un software indispensable para cualquier oficina y en cualquier industria, al que es usado mucho pues por contadores, administradores, principalmente, pero también tiene usos más cotidianos que incluso algunas personas pues lo utilizan como sus calculadoras. Entonces, pues, pero bueno, desde un inicio, ¿qué es, no? Es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. Bueno, antes de entrar a saber qué es una hoja de cálculo, pues vamos a irnos desde lo más elemental, ¿no? ¿Cómo iniciar Excel desde una computadora? Y bueno, pues, bueno, yo aquí tengo un logo que está muy desactualizado, que es del 2010, pero creo que a partir del 2016 es, el logo ha cambiado a este. Es un logo verde en el que le damos clic y ya prácticamente nos aparece digamos que el inicio de lo que podríamos estar viendo al momento de nosotros ejecutar el icono de Excel, ¿no? Y bueno, eh, los elementos de la pantalla de inicio de una hoja de cálculo, pues como vemos, ¿no? Tiene, tiene sus, tiene varios elementos arriba, a los lados, digamos que está cargado de información, pero para irlo segmentando, pues aquí les traje un diagrama es, en el que se muestran eh, las partes de la hoja de inicio, ¿no? Entonces, es, digamos que tiene barras de acceso rápido, herramientas en cada cintilla, nombre de celda, botón para seleccionar todas las celdas. Bueno, pero antes de iniciar a saber qué es una celda, bueno, aquí ya nos están dando varios elementos, que son filas, que son celdas, que es una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, básicamente, Excel está conformado por celdas. Pero para saber qué es una celda, pues tenemos que saber qué es una columna. Una columna eh, son todos aquellos espacios que están formados de manera vertical y se van a representar por letras, que en este caso es A, B, C, D, E, F, hasta la X, F, D. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son las filas? Las filas son todas las que están organizadas de manera horizontal y que están, están representadas por números del 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 1.048.576. Entonces, ¿y a qué se le llama celda? Se le llama celda a la intersección entre una columna y una fila. Digamos que en este caso, la intersección de la fila 3 y la columna C da paso a una columna que es la columna C3. Este, en este apartado, como vemos aquí, es el lugar donde nos indica el nombre de una celda. Y, y como lo mencioné hace rato, todo lo que son números del lado izquierdo son filas, todo lo que son letras en la parte superior son columnas. Otro lugar importante que debemos de observar es el apartado de hojas. Los botones de desplazamiento de hojas, pues digamos que en la hoja de inicio, una hoja está compuesta por celdas, ¿no? Columnas, filas y que dan lugar a celdas. Ahora,
esta solamente, digamos que todo este conjunto le vamos a llamar una hoja. Si nosotros queremos crear otra hoja, le damos clic en el signo de más y nos aparece otro apartado, digamos que separado del primero, ¿no? Y que está nombrado por hoja 1 y hoja 2. Entonces, en este caso, a cada uno de estos apartados, que cada uno tiene sus filas y sus columnas, les vamos a llamar hojas. Y, y digamos que al cúmulo de hojas, a la sumatoria de hojas, es a lo que nosotros vamos a llamar libro. Lo podemos llamar libro 1, aunque como tal, en el lenguaje común lo tienen como archivo, ¿no? Que vamos a decir, vamos a guardar este archivo, pero la manera, digamos, correcta en el ámbito de Microsoft es decir que este es un libro. Un libro que contiene hojas y cada hoja contiene filas y columnas que dan paso a una celda, a celdas. Ahora, otro lugar importante que siempre vamos a estar interactuando es el- la barra de las funciones, el asistente de funciones. Digamos que aquí vamos a tener varias funciones que nos van a permitir simplificar nuestras operaciones, ya sea, digamos que si vamos aquí las más utilizadas, pues la suma, la promedio, algunas condicionales como si, otras de contar, pero no son las únicas, sino que hay varias que las veremos en el futuro. Bien, ahora, otro lugar que también es indispensable, que uno, pues, es importante que vaya cruciando, son las cintillas, la barra de cintillas, que es básicamente donde están todos las funciones que se le puede dar a una hoja. A una hoja. Por ejemplo, aquí tenemos el inicio, entonces aquí podemos, por ejemplo, escribir, en mi caso, Fernando. Entonces, si vemos en la hoja, en la barra de funciones, en la barra de fórmula, pues al igual aparece lo mismo que escribí en cada celda. Es decir, yo lo puedo editar desde aquí o lo puedo editar desde aquí. A esto mismo, por ejemplo, en la primera, bueno, en la segunda pestaña de la barra de cintillas, podemos ver que podemos cambiarle el formato. Por ejemplo, yo quiero negritas, le quiero dar un fondo y quiero que las letras sean color rojo, ¿no? Digamos que aquí en esta primera parte le podemos dar el formato. Si nosotros vamos curioseando las demás pestañas, pues podemos insertar imágenes, podemos insertar gráficos, podemos insertar texto, símbolos, podemos, eh, digamos que acoplarlo o diseñar de qué manera van a ser las hojas para la posterior impresión. Podemos insertarle fórmulas, como aquí en el asistente nos da algunas. Y, y digamos que si queremos ver la categoría de cada una, pues aquí nos muestra algunas que son fórmulas financieras, fórmulas lógicas, texto, fecha, hora. Tenemos otro apartado que dice datos, que es donde posteriormente vamos a ver cómo podemos extraer datos de una manera sencilla. Y bueno, así varias, ¿no? Ahora, nosotros, cada uno de estos elementos vamos a poderlos elegir ya sea pues con el mouse directamente o tenemos atajos. Excel tiene atajos, Microsoft en general tiene atajos en la que nosotros presionamos Alt
y entonces ya se nos activa algunas letras y números, ¿no? Que simplemente lo que nos da a entender es que si nosotros elegimos, por ejemplo, A, por ejemplo, nos las va a ir dando por capas. Por ejemplo, si nosotros presionamos Alt, nos pone que podemos elegir cada una de las centillas que tiene arriba en el primer plano, digamos. Entonces yo quiero ir a inicio, entonces le pongo una O. Y ahora, quiero que esa celda que tengo seleccionada, ponerle un formato. Entonces yo le quiero poner un, un color, ¿no? Entonces yo le aprieto H1 y ya, me pone que puedo ponerle un color. Entonces aquí pues simplemente ya nada más elijo el color, pero ya no tuve que hacerlo manualmente, sino que era aquí y después aquí, ¿no? Que bueno, en estos casos a lo mejor pues será muy sencillo, pero digamos que yo quiero copiar y lo quiero pegar de este lado, pero sin formato, ¿no? Entonces yo con las teclas tengo que hacer copiar, luego pegar con valores, ¿no? Pero esto mismo yo lo puedo hacer poniéndole, seleccionando seleccionando la celda que quiero copiar, le pongo un Alt, una O, una V y luego la de pegar como valores es otra V. Entonces, entonces ya puedo ir aquí de este lado. Oh, perdón, me equivoqué. Digamos que lo copio, puedo ir a la celda donde lo quiero copiar, le pongo una Alt o V y fácilmente pegué todo ese valor. Bueno, solamente el valor, ¿no? Sin el formato. Digamos que ya en operaciones más complejas es cuando te sirve porque ya no tienes que andar aquí yendo al menú y todavía buscarlo, sino que memorizas alguna combinación de teclas y ya nada más lo utilizas de una manera más eficiente, ¿no? Bueno, ya por finalizar con este primer video, que es que algunos datos clave o interesantes que tiene es que la hoja de cálculo contiene 16.384 columnas, es decir, desde la A hasta la XFD son 16.384 columnas y tiene 1.048.576 filas. Eso significa, eso significa que si nosotros en algún momento tenemos que acumular más de 1.048.576 filas, nosotros debemos usar otro tipo de tecnologías que después les vamos a ver que mismo Excel lo puede soportar, pero digamos que ya con una combinación o una complejidad un poco más grande. Pero mientras, para lo básico, pues yo creo que está sobrado y y vamos a ir con más datos interesantes y en el siguiente video.